Buenos días. Voy a dar inicio al segundo día de esta quinta versión del Congreso de Robótica y Neurociencia. Este día personalmente me tiene muy emocionado porque tenemos un par de charlas que confío en que van a estar súper provechosas y agradables. Aparte tenemos un panel de discusión que me ha tenido entusiasmado harto tiempo. En- bueno, la primera expositora que tendremos el día de hoy es Evelyn Cordero. Evelyn es candidata a doctor en neurociencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en educación y dos másteres en neurociencias. En su trabajo, bueno, principalmente es contribuir en, en- en el lazo científico educacional para promover de alguna forma el desarrollo integral humano. Así que Evelyn es fundadora y directora académica de la Fundación Educacional Arrebol y cofundadora de la Fundación Redes para la Infancia. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, muchas gracias. Antes que todo agradezco la invitación de Cristóbal a ser parte de este congreso y también agradezco mucho que hayan querido darle un día dedicado a educación. Creo que es súper importante poder tener estos espacios donde podemos discutir estas temáticas en el fondo. Mi charla se llama Neurociencia y Educación, posibilidades y desafíos para su convergencia. ¿Ya? Primero que todo, quiero mostrar esta imagen porque creo que el cerebro nos ha provocado fascinación a los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Esta es una imagen que tiene más de 7000 años. Son trepanaciones. Se cree que eran las primeras neurocirugías que se practicaban y se sabe que las personas continuaban vivas después de que le hacían esos orificios en el cráneo del cerebro. Y se creen que eran pequeñas neurocirugías. Algunas, cuando yo hago preguntas, cuando muestro esta imagen, las personas me dicen que para sacar males, para mirar, para observar, pero se cree que era más bien procedimientos médicos que tenían que ver con descomprimir después de traumas y las personas continuaban vivas después de que le hacían estos orificios. Me parece que es interesante y que da cuenta de por qué la fascinación con el cerebro, por qué nos interesa y por qué provoca lo que provoca, para poder después explicar lo que ocurre en el ámbito de la educación. Quiero explicar algunos antecedentes del contexto en Chile. Nosotros tenemos un país que es altamente segregado y lamentablemente las brechas de aprendizaje tienen que ver con la condición socioeconómica o sociocultural de los estudiantes. Hay una variable que me parece que es súper interesante que ocurre en Chile, que uno tiene que aislar o fijar si uno quiere saber si las escuelas son o no son efectivas. Y esa variable es la escolaridad de la madre. Y eso no es casual que sea así, tiene que ver también con cómo la madre es la cuidadora principal en nuestro país, ¿cierto? Por mucho tiempo, y de alguna manera eso da cuenta de que el capital cultural es finalmente lo que estamos viendo cuando vemos estos resultados en el aprendizaje. Vemos que aprenden distinto y tienen desempeño distinto, más bajo los niños más deprivados, los niños, niñas y adolescentes más deprivados, con índices socioeconómicos más bajos, y estas brechas no cambian, es más, se acentúan en la medida que van avanzando en sus años de escolaridad, terminando en los últimos años de escolaridad con brechas más profundas entre lo que saben unos y otros a propósito de su condición socioeconómica. Dado que estamos tan segregados, lamentablemente, además no hay posibilidades de que el capital cultural de unos más favorecidos se comparta con el de otros y en ese caso se nutran ambos. Acá tenemos un dato de Enseña Chile que me parece que es súper interesante, muestra Santiago, son las líneas del metro, se llama el recorrido de la desigualdad, y muestra, ¿cierto?, los puntajes de los estudiantes partiendo en San Pablo para terminar en los Dominicos, y acá están los puntajes, ¿cierto?, de los estudiantes según avanzan las líneas del metro. Y da cuenta de lo mismo que estamos diciendo. Y estos estudiantes de acá de Pudahuel estudian con los estudiantes de Pudahuel, que son de un estrato socioeconómico más bajo y no comparten experiencias con los estudiantes de acá de Las Condes, que son de los estratos socioeconómicos más altos, con un ingreso per cápita de 1.327.000 respecto a un ingreso per cápita de 308.000 pesos. Y esto es nuestra realidad, en el fondo. Y estas deberían ser las preocupaciones que tenemos en la escuela. Deberíamos pensar entonces en cómo
resolvemos este problema, y este problema no es algo que puedan resolver necesariamente los profesores, tiene que ver con políticas, ¿cierto? Con políticas públicas, con un Estado que esté interesado en hacer estos cambios realmente. O sea, va mucho más allá de lo que los profesores pueden hacer, pero es parte de lo que está pasando, es parte de lo que se vive en la escuela. Por otro lado, tenemos también el síndrome de déficit atencional, y les muestro todo lo que está pasando en Chile. En Chile la prevalencia del síndrome de déficit atencional alcanza alrededor del 15%. O somos el país donde nacieron todas las personas con déficit atencional, o no se entiende, porque no es posible. La prevalencia en el mundo está entre el 5 y el 7%, más hombres que mujeres en proporción de 4:1. Pero en Chile tenemos una prevalencia del 15%, y esto medido con el uso de fármacos que entrega el Estado. O sea, si uno además mirara a los niños que no están tomando fármacos, pero están diagnosticados, en la escuela es dramática la cantidad de gente que tiene diagnóstico de déficit atencional. Entonces, o nacieron todos acá, lo que es probablemente imposible, o estamos sobrediagnosticando. Y eso da cuenta no de un problema de los estudiantes, niños o niñas que están en el colegio, sino de un problema de la escuela. Por otro lado, tenemos otro problema en la escuela en Chile. Este es un estudio reciente que hizo el CIAE, donde yo también colaboro, y que tiene que ver con la brecha de género en clase. En este caso fue un estudio de la enseñanza de la matemática y la brecha de la interacción de los profesores, tanto hombres como mujeres, era un 23% menor hacia las mujeres que hacia los hombres. Además, el grado, el nivel de proximidad entre profesores y profesoras con niños era mucho mayor que con las niñas. Mantenían conversaciones privadas, es decir, hay un incentivo hacia eso significativamente mayor, y estamos teniendo, esto ha sido estudiado en el ámbito de STEM generalmente, donde efectivamente a las mujeres se les da menos la palabra, se trabaja menos con ella en situaciones que tienen que ver con desarrollo de habilidades científicas o matemáticas. Tenemos todas esas problemáticas, y lo que tenemos como respuesta, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, son cosas como esta. Hay una frase que usan muchos gurúes que dice algo así: pretender enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Me dice, bueno, pero la educación era mucho anterior, muy anterior a que supiéramos cómo funcionaba el cerebro. Entonces, cosas como esa ha hecho que proliferen una cierta cantidad de gurúes del aprendizaje, donde en vez de mirar las problemáticas que estamos viendo, que están descritas desde la investigación educativa, empezamos a meternos en áreas de problemáticas que tal vez no era necesario explorar. Y aparecen personas que uno consideraba tal vez que eran serias respecto de sus aproximaciones con educación, diciendo cosas como esta: cuando el niño pierde su armonía emocional, comienzan a producirse desbalances tanto químicos como energéticos en todo su organismo, orquestados por el cerebro. Sabiendo ambas que la acción, son dos hermanas, ¿cierto?, que hablan de la importancia de tratar a los niños con flores de Bach. Sabiendo ambas que la acción de la energía floral va a restablecer la homeostasis energética al actuar sobre las emociones, pensamos que no era aventurado postular que al reequilibrar la energía emocional se iba al mismo tiempo a trabajar sobre la recuperación de la homeostasis neuroquímica. Y así, este es un ámbito, ¿cierto?, que vemos de intervención, de capacitación, incluso formación docente, y este es el otro. Antes hablábamos de educación, hablábamos de pedagogía, hablábamos de didáctica y hablábamos de aprendizaje. Y ahora hablamos de neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica, neuroaprendizaje, aulas cerebro compatibles, etc. Entonces, ha proliferado tanto esto, está tan de moda, llama tanto la atención, que ha atravesado toda la esfera de la educación, teniendo los problemas que vimos al comienzo, que son los problemas que debiera llamarnos la atención a las personas que estamos dedicadas a la educación. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando uno hace estudio de neurociencia, la neurociencia cognitiva hace aproximaciones que se establecen en ambientes que son laboratorios, ¿cierto?, donde en general es una persona en esas condiciones. Por ejemplo, hay un niño que tiene una gorra, hay un electroencefalograma, ¿cierto?, donde todas las variables están controladas porque así tiene que ser. Si yo quiero saber
que es la causa de algo en particular, tengo que aislar el resto de las variables. Sin embargo, en la sala de clase nos encontramos con situaciones como esta. ¿No? Querer pretender que lo que está ocurriendo acá en el laboratorio puede aproximarse o vincularse directamente a lo que está ocurriendo en la sala de clase es no entender mucho ni lo que está pasando en el laboratorio ni lo que está pasando en la sala de clase. No necesariamente pueden aproximarse estas dos experiencias. Y en ese sentido, las respuestas metodológicas que los profesores buscan no las van a encontrar acá necesariamente, ¿ya? Lo más probable es que no las van a encontrar acá. Entonces, acompáñenme a ver esta triste historia. Tenemos los famosos neuromitos. Uno se ríe cuando habla de los neuromitos porque son divertidos de contar y son simpáticos de comprender, ¿cierto? Pero la verdad es que son dramáticos. Son muy dramáticos porque hay una serie de estudios, un cuerpo de estudio de más de 50 años que da cuenta que cuando los profesores creen en neuromitos, de alguna manera adaptan o crean situaciones metodológicas que son perjudiciales para el aprendizaje de su estudiante. Entonces no da lo mismo si un profesor cree o no cree un neuromito, si está convencido o no de algo que sabemos que es falaz, que es falso y que por lo tanto no puede traducirse o no va a terminar siendo una buena aproximación metodológica. ¿Qué se hace entonces? Y si tenemos los neuromitos, entonces ¿qué hacemos? Bueno, está estudiado que cuando los profesores acceden a cursos de neurociencia o tienen aproximaciones serias, ¿cierto?, con la neurociencia, no necesariamente desaparecen los neuromitos. Entonces, ¿qué se puede hacer? A pesar de tener aproximaciones, a pesar de que uno pudiera trabajar con ellos, explicarles acerca de por qué un neuromito es un neuromito, se siguen manteniendo. ¿Y por qué? Porque están sumamente arraigados, y están sumamente arraigados porque incluso son parte de los decretos ministeriales. Uno de los neuromitos más famosos, y a mi juicio uno de los más nocivos, es el neuromito de los estilos de aprendizaje, donde los estudiantes tienen una posibilidad o tienen una preferencia, un estilo para aprender, ya sea visual, auditivo o kinestésico. La manera en que en las escuelas se mide, y así están todas las mallas curriculares de todas las universidades que enseñan pedagogía, se hace un test que es sumamente burdo. El test te pregunta si tú prefieres que el profesor escriba en la pizarra, prefieres que te hable o prefieres hacer tú un esquema de algo. Y preguntas como esa, y a partir de esas preguntas te clasifican en si eres visual, si eres kinestésico o si eres auditivo. Y entonces, lamentablemente, los profesores, a partir de eso, determinan estilo de aprendizaje de un curso completo y enseñan en función de eso. Es decir, le hacen clase a un montón de niños solo de manera visual, o solo de manera kinestésica, o solo de manera auditiva, o los separan, y está muy estudiado que cuando hay estudios donde a los profesores les dicen, mira, este curso auditivo es una clase auditiva, este curso es kinestésico, es una clase kinestésica, no pasa nada, es decir, ninguna diferencia, no aprenden más cuando el profesor adapta sus clases al estilo de aprendizaje, es más, incluso pueden perjudicar las posibilidades de aprender de sus estudiantes. Tiene que ver con que estas son unas simplificaciones que efectivamente son burdas, pero tienen que ver con no entender cuáles son las reales problemáticas de la educación, a qué nos enfrentamos cuando hablamos de los problemas que hay en la educación y cómo en el fondo los abordamos. Entonces, de alguna manera, estas simplificaciones nos ayudan, nos ordenan el panorama. Imagínate qué fácil. Hago un test, sé el estilo de aprendizaje de mi estudiante y por ende aprenden. Es como, wow, quisiéramos que fuera así. Pero bueno, claramente no es así. Otro neuromito muy famoso es que tenemos un hemisferio cerebral creativo y un hemisferio cerebral lógico-matemático. Y también hay diseños metodológicos detrás de esto, donde se le enseña a los profesores a trabajar el cerebro creativo de sus estudiantes y el cerebro lógico-matemático, como si en la ciencia o en la matemática no hubiera creatividad y viceversa. Y son absurdos y son ridículos, pero en verdad están súper arraigados en las salas de clase. Está lleno de evidencia que los desmienten. A mí me parece que esta es una linda manera de mostrar que eso no es así. Este es un niño que tenía una epilepsia refractaria que los medicamentos no le afectaban, ¿cierto? Le sacaron todo su hemisferio cerebral derecho
y no solo tuvo un desarrollo cognitivo normal, sino además desarrolló, es un gran artista, digamos, un conocido gran artista, pinta, ¿cierto? Y ahí están las imágenes, él no tiene hemisferio cerebral derecho. O sea, es un ejemplo además maravilloso de plasticidad cerebral y da cuenta que no hay ninguna relación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y tus posibilidades o potenciales creativos o lógicos, etcétera. Otro de los mitos muy famosos, y tiene que ver con que las personas, los seres humanos, usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Entonces uno dice, bueno, si llegamos a la luna, ¿no? Hicimos cosas importantes como humanidad usando el 10% del cerebro, ¿qué haríamos con el 100%? ¿Qué se imaginan ustedes que podríamos hacer con el 100% de nuestra capacidad cerebral? Yo imagino algo como eso. O sea, es como, imagínate, sí. Y no es tan ridículo. Hay una película que se llama Lucy, que muestra, claro, que spoiler, pero cuando logras tu 100% de desempeño cognitivo cerebral te vuelves incluso etéreo. Y se cree que el neuromito viene de la cientología, apareció una revista en esa época, hace varios años atrás, donde aparecía esta frase de que nosotros solo usamos el 10% de nuestro potencial intelectual, como una frase que describía el potencial cognitivo de Einstein, cosa que jamás ocurrió en la vida, ¿cierto? ¿No? Esta frase nunca la dijo, está llena de frases que se supone que dijo Einstein y que nunca dijo. Y el mito está muy arraigado y las personas efectivamente piensan que los más inteligentes o con mejor desarrollo cognitivo están utilizando a mayor porcentaje su cerebro. Hay un libro que me parece interesante que las personas que se dedican a educación deberían leer, de Pedro Maldonado, que se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Y él hace esta discusión. Discute acerca de la posibilidad de convergencia entre educación y neurociencia. Lo que él señala, que está ahí, es que la verdad es que las temáticas que aborda la neurociencia no convergen necesariamente con las temáticas que aborda la educación. La neurociencia está preocupada de estas áreas, de genes, de neuronas, de circuito de cerebro y por ahí de conducta. Por acá podría en algún momento relacionarse, pero tenemos focos de investigación, focos de preguntas, objetivos completamente distintos. Y en ese sentido, pensar en la convergencia entre neurociencia y educación tiene que primero salvaguardar un aspecto que lamentablemente se le ha hecho a creer a los educadores y que la neurociencia es prescriptiva, que la neurociencia les va a decir cómo hacer clase, que les va a decir cómo enseñar, que les va a entregar respuestas metodológicas. Y eso no es así. O sea, la neurociencia no está buscando esas respuestas. Eso lo hace la investigación educativa. Entonces eso es algo que hay que tener súper en cuenta cuando queramos hacer convergencia entre educación y neurociencia. Ahora, ¿hay posibilidades de convergencia entre neurociencia y educación? Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que se sabe desde el ámbito de la neurociencia cognitiva, que es interesante que las personas que trabajan en educación las sepan, pero no es prescriptivo y no necesariamente tiene que ver con esta idea, ¿no?, de convertirnos en gurús de la neurociencia. Yo creo que las personas que trabajan en educación debieran comprender aspectos fundamentales a la hora de enseñar, como el funcionamiento de la atención, de la memoria y las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque estas habilidades, ¿cierto?, son entrenables y la escuela es el lugar donde se entrenan. Lo primero de la atención, sabemos que es un recurso limitado, que está influenciado por el ambiente y sus estímulos, y la escuela es un entorno de aprendizaje. Siendo un entorno de aprendizaje, es posible que nosotros podamos administrar los recursos atencionales que hay en la escuela, y hay estudios que avalan esto. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la decoración en la sala de clase en preescolares roba recursos atencionales y disminuye las habilidades cognitivas en cuanto a desempeño en ciertas pruebas cuando está sobredecorada. Y tiene sentido porque son preescolares y es más lábil su atención. Nuestra capacidad de atender es limitada y eso los profesores debieran entenderlo. Y por lo tanto dividir o alternar la atención tiene un costo. Y ese costo cognitivo es algo que debe entrenarse y se entrena en los espacios educativos formales como es la escuela. O sea, si logramos entender cómo es que funciona la atención y cómo es que podemos, a partir de la saliencia de los estímulos,
controlar o llamar de mejor manera la atención de nuestros estudiantes. Llamar la atención consiste en eso, en poder administrar los estímulos, ya sea a partir de la motivación o el placer, o administrando la saliencia de los estímulos. Podríamos en la escuela pensar en diseños metodológicos que vayan desde cómo se decora el ambiente hasta de qué manera se entrega o se enfrenta al conocimiento a los estudiantes, teniendo en cuenta estos aspectos que es muy importante, la motivación o el placer o las ganas por aprender, y finalmente cómo administra esa saliencia. La forma en que atendemos depende de muchos factores, entre ellos genéticos, pero también ambientales, y es moldeable por la experiencia. Y la experiencia está fundamentalmente dada en la escuela. La educación formal es la que debe poder, a partir de la experiencia, hacer que los estudiantes puedan poner esfuerzo en mantener la atención, por ejemplo, una tarea que va a tener una recompensa que no es inmediata. Cuando la recompensa no es inmediata, el esfuerzo cognitivo por mantener la atención es mayor. Y eso es entrenable en la escuela, y es el espacio. Ese es el espacio donde tenemos, eso es algo que los profesores debieran saber, debieran poder tener aproximación con cómo es que funciona la atención, porque a partir de la atención después ocurren el resto de los procesos como memoria y finalmente aprendizaje. Lo otro que yo creo que es importante que los profesores en la escuela aprendan o se les enseñe, tiene que ver con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son fundamentalmente tres, que es el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Las funciones ejecutivas están sobre todo, su mayor expresión, ¿cierto?, ocurre fundamentalmente en espacios de educación formal. Y estos son aspectos que generalmente no están al alcance del profesorado. Son un conjunto de habilidades, están vinculadas con procesos madurativos, son imprescindibles para el éxito académico y personal del estudiante. Tienen que ver con el autocontrol, tienen que ver con la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios, tienen que ver con la capacidad de retener cierta información importante, por distinguir lo importante de lo secundario, etcétera, y por lo tanto permiten un mejor o peor desempeño en ambientes de aprendizaje. Y como dice acá esta autora, debería ser fundamental que los profesores, que las personas que se vinculan a educación, que en lo que tiene que ver con mallas curriculares de educación, en vez de estar hablando de estilo de aprendizaje, estemos aprendiendo qué son las funciones ejecutivas y cómo es que se pueden desarrollar, entrenar y sacar mejor provecho en la escuela. Para mostrar algunas de ellas, acerca del control inhibitorio, es súper importante porque tenemos... los profesores esperan en esta idea de búsqueda de receta o prescripciones que los estudiantes estén quietos y tranquilos en etapas del desarrollo en que no pueden estar ni muy quietos ni muy tranquilos. Probablemente el no entender que el control inhibitorio es entrenable y que mientras más uno crece y más madura, más posibilidades tiene de control inhibitorio, podría ser una de las razones por las cuales tenemos los índices más altos de prevalencia de déficit atencional en Chile respecto al resto del mundo. Estamos esperando que niños pequeños, niñas pequeñas estén en la sala de clases quietos y quietas, atendiendo a un profesor o una profesora que contenidos o cosas que ni siquiera les son interesantes, que ni siquiera les han sido mediados de manera que les interese o que les generen ganas o curiosidad por aprender. El control inhibitorio se trabaja y se puede entrenar de diversas maneras, y hay una serie de ejercicios y formas de hacerlo, pero también tiene que ver con entender cuáles son las distintas, qué es lo que uno puede esperar en los distintos estadios del desarrollo en los niños, ¿cierto?, para saber qué pedirles, qué no pedirles y cómo adaptar en el fondo los entornos educativos a los niveles o los estadios de desarrollo de los estudiantes. La flexibilidad cognitiva es la capacidad para cambiar de forma flexible entre distintas tareas, operaciones mentales u otras. Está la base del desarrollo de la creatividad y también se aprende. Respecto de la creatividad, esta idea de que tenemos este cerebro, ¿cierto?, la mitad creativo y la mitad lógico-matemático, también se cree que es todo muy inspiracional. Sin embargo, hay aspectos de la creatividad que también se pueden llevar a la sala de clase a trabajar. Hay un tipo de pensamiento, que es el pensamiento divergente, que se trabaja o se potencia en la medida que yo busco situaciones problemáticas que tienen diversas posibilidades de respuesta y no solo una. Y en la escuela estamos fundamentalmente siempre trabajando en función del pensamiento convergente, que a partir de una pregunta, un problema en particular, buscamos una única solución.
Entonces, flexibilidad cognitiva es una habilidad, hay personas que la tienen más desarrollada que otras, pero también es entrenable y son cosas que uno debiera esperar que la escuela desarrolle. Por último, la memoria de trabajo. Hay muchos estudiantes que tienen dificultad para manejar, para retener más de un dato, una información a la vez, y esas cosas son importantes que los profesores puedan detectar, porque de esa manera pueden regular la forma en que dan indicaciones o pueden buscar maneras de dar indicaciones escritas, qué sé yo, repetir, dar una información a la vez para ir avanzando de manera coherente con cómo los estudiantes van avanzando también en sus capacidades de memoria de trabajo. Hay mucho ejercicio y forma, contarse historias, hay muchas maneras de trabajar la memoria de trabajo en la escuela y son de las cosas que menos se abordan en cuanto a metodología. Lo que dice esta autora, que me parece importante, que además hay que tener en cuenta que lo que más deteriora las funciones ejecutivas son cuestiones que tienen que ver con generar ansiedad, estrés, tristeza, soledad, mala salud, mala alimentación. Hay una serie de factores ambientales que deterioran las funciones cognitivas y que tampoco se tienen muy en cuenta, ¿no? Entonces, además de desarrollarlas o además de potenciarlas y trabajarlas de manera intencionada en la escuela, también hay que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que tienen que ver con su deterioro y tenerlos, ojalá, lo más alejados de las etapas de crecimiento de los estudiantes o las estudiantes. Lo otro que me parece interesante o que deberían en las escuelas, debería trabajarse, tiene que ver con la memoria. Porque cuando estamos hablando que alguien sabe algo o aprendió algo, entonces tiene que ser capaz de recuperar cierta información, y los profesores tienen muy poco o conocen muy poco de cómo funciona la memoria y saben muy poco de que tenemos distintos tipos de memoria y que hay una distinción entre la memoria declarativa, que es la explícita, ¿cierto?, donde está contenida la espacial, episódica y semántica, y la memoria no declarativa o procedimental. Nosotros sabemos, ustedes deben conocer el caso del paciente HM, que fue el que nos permitió encontrar el sustrato de un tipo de memoria, que es la memoria declarativa. Este caballero, que sabemos su nombre porque ya falleció en el 2008, fue operado en el año 1957, también tenía una epilepsia refractaria, como hablábamos del otro caso anterior, y le sacaron el hipocampo y parte del cerebro medio. Lamentablemente, después de su cirugía, al día siguiente, después que despertó, se parece harto a esta película, ya no pudo recordar nada, no pudo almacenar nuevos recuerdos de las cosas que iba vivenciando a partir de la cirugía, y se descubrió el sustrato de la memoria declarativa, que tiene que ver con el hipocampo. También inspiró películas mucho mejores como esta otra, que vale harto más la pena ver. Lo interesante es que nos permitió diferenciar la memoria declarativa explícita de la implícita, y en teoría el paciente HM podría haber aprendido a tocar piano, podría haber aprendido a andar en bicicleta si es que no sabía, podría haber aprendido a, no sé, la cuerda floja y cruzar un puente como ese, ¿cierto? El problema es que no dice recordar cómo es que aprendió a hacer esas cosas, pero su memoria procedimental estaba en buenas condiciones, y eso se comprobó con una serie de test que le hicieron. Y me parece que es importante hacer esas distinciones, porque suele ocurrir que nuestra memoria procedimental también en la escuela queda completamente casi fuera. Pareciera que el cuerpo no está invitado a la sala de clase. Entonces yo podría enseñarle a un estudiante y mostrarle un manual de aprender a andar en bicicleta. Y podríamos hacer un esquema de aprender a andar en bicicleta, y podríamos disertar de cómo andar en bicicleta, ¿cierto? Y que es como se aprende casi todo en la escuela. El profesor me explica cómo andar en bicicleta, luego yo hago un esquema, ¿cierto? Diserto, discuto, hacemos un debate de cómo andar en bicicleta. Pero si no me subo a la bicicleta y no intento andar en bicicleta, entonces no voy a aprender a andar en bicicleta. Y distinguir entonces desde dónde aprendemos y cuáles cosas las aprendemos con nuestra memoria procedimental, y tenemos que involucrar nuestro cuerpo en ese aprendizaje, y cuáles otras cosas se aprenden de otra manera, es muy importante para la educación, a mi juicio. Respecto a la memoria explícita o declarativa, también creo que es importante hacer la distinción entre la memoria episódica y la semántica, siendo la semántica la memoria del significado, y esto le da sentido a la necesidad de repetir. Y por eso probablemente, por eso los programas, el currículum escolar es recursivo,
y aparece en un año un contenido y se repite y se repite y se repite y se repite, porque lo que tiene que ver con contenido, con significado, debe repetirse porque así funciona de mejor manera en la memoria del significado semántica. Sin embargo, repetir como el Chavo, ¿cierto?, que se aprendía las cosas y repetía, no es lo mismo que repetir con una gama o posibilidad de distintas experiencias acerca de un mismo contenido significado. Y eso es lo que falta en la educación actualmente, buscar experiencias que le den sentido al contenido significado y que permitan que sea desde el estudiante de donde se genera el conocimiento. Y por otro lado tenemos la memoria episódica, que se va debilitando con la cantidad de eventos que uno va viviendo. Me parece que este ejercicio, que también es un ejercicio que se hace mucho, se lo muestra a los profesores para que vean las diferencias entre una memoria y otra, es bien significativo. Dice lo siguiente: si los globos se reventaban, no podría llevar el sonido porque todo estaría muy lejos del piso correcto. Una ventana cerrada también impediría que el sonido fuera transportado, porque la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Como toda la operación depende de un flujo estable de electricidad, un corte en el medio del alambre también causaría problemas. Por supuesto, el tipo podría gritar, pero la voz humana no es lo bastante fuerte para llegar tan lejos. ¿Se entiende esto? Raro, ¿cierto? Se entiende poco. ¿Se entiende mejor ahora? Si los globos se reventaban, ¿cierto?, no podría llevar el sonido porque estaría lejos del piso correcto, ahí está el piso correcto, la ventana cerrada también impediría, ¿cierto?, que el sonido fuera transportado, la mayoría de los edificios suelen estar aislados, como la operación depende de un flujo estable de electricidad, un corte en el medio del alambre causaría problemas, por supuesto, el tipo podría gritar, pero no llegaría tan lejos, ¿cierto?, su voz. Este es un test que se hace habitualmente y tiene que ver con que cuando uno carece de contexto, tiene más dificultades para recordar el contenido o el sentido, el significado de aquello que se quiere recordar. Entonces acá vemos que el porcentaje de recuerdo sin la imagen es súper débil, lo mismo con la imagen después de la historia. En cambio, el porcentaje de recuerdo, cuando es la imagen la que está antes de la historia y yo puedo hacerme una idea, reconocer los elementos de la imagen, es decir, tener contexto, es mayor, aumenta. Y yo creo que eso también es fundamental para la educación. Es fundamental porque la cantidad de veces expuesta no es tan significativa como la relación con los contextos previos, cosa que también se tiene muy poco en cuenta en ambientes o entornos educativos. Cuando se trata de enseñar, generalmente se hacen muy pocas aproximaciones con lo que los estudiantes saben, con dónde viven, con dónde están situados, tanto así que incluso se condena el contexto en algunos casos. En algunos casos incluso hay situaciones de humillación respecto al contexto de los estudiantes. Si un estudiante hizo un garabato, bueno, ¿y dónde aprendió eso? Bueno, evidentemente lo aprendió en la casa. Basta con decir que hay contexto situacional, pero no humillar al otro. Lo mismo con la música que escuchan, con las expresiones artísticas que eventualmente tienen. No se toma en cuenta muchas veces, no solo no se toma en cuenta, sino que además se reniega los contextos donde los estudiantes se desarrollan habitualmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos estos problemas en la escuela? Deja de ser interesante, las etapas más importantes del desarrollo del ser humano, la pasamos en la escuela y no estamos logrando que los estudiantes aprendan. Cuando uno le pregunta a los profesores, en charlas con profesores, en espacios con profesores, yo hace poco estuve en un congreso lleno de profesores y les hicimos la pregunta: ¿qué necesita tener como habilidad el profesor? Y la respuesta eran muy diversas: empatía, cariño, amor, vocación. Enseñar no apareció nunca. Como si uno le preguntara a un médico qué necesita saber un médico para ser un buen médico, todos diríamos que se necesita sanar, no saber sanar. Saber de medicina para poder, si me enfermo, ¿cierto?, que recuperarme. Como que da la impresión de que el mandato de enseñar no está tan claro, porque el paradigma de la educación como un derecho es relativamente reciente. Nosotros tenemos 3 decretos de educación que son súper nuevos. Uno es el decreto 83, que es el decreto de inclusión, que dice que todos los estudiantes deben ser atendidos en su necesidad o diversidad en la sala de clase, lo que hizo que las escuelas especiales o diferenciales se fueran, porque dentro de la sala de clase se debe atender a todo tipo de estudiantes. Tenemos otro artículo, que es la ley, el SAE, la de admisión escolar, donde no se puede discriminar a un estudiante que quiere ir a un colegio por ninguna razón, ni económica, ni de aprendizaje. Entonces, las pruebas que se hacían para que los estudiantes entraran,
la capacidad de pago, todas esas cosas ya no van más en la educación pública. Y ahora hay un último decreto, que es el decreto 67, que es un decreto de evaluación, que dice que la evaluación debe ser formativa y debe propender al aprendizaje, y por lo tanto la repitencia ya no es tan sencilla, porque es la escuela la que se hace responsable que el estudiante aprenda. Entonces son 3 decretos que conforman una triada que pone la educación en un paradigma que no era tan obvio, que es el paradigma de derecho, donde la escuela debe garantizar que los estudiantes aprendan. ¿Ya? Y entonces todas estas excusas de que es la familia o la meritocracia o esta cosa están obsoletas de ahora en adelante. El último decreto recién tiene vigencia este año. Es un paradigma nuevo que probablemente va a costar mucho. Una cosa es lo que aparece en el decreto, ¿cierto? Otra cosa es lo que está pasando en la realidad, en la sociedad, en la escuela. Y yo espero que efectivamente se haga cada vez más, haga más eco cada vez más en las personas que educamos, de que este paradigma de derecho, y que seamos capaces de garantizar que todos los estudiantes aprenden. Investigadores dicen que lo que tenemos que entender, entonces lo que se sabe a partir del aprendizaje, es que la curiosidad tiene un correlato neuronal que tiene que ver con nuestro circuito de recompensa. Querer aprender, nos gusta saber. Y para eso hay que incentivar la curiosidad, de manera que la motivación, que es lo que yo hago para llegar a un objetivo, en este caso conocer o aprender algo, de alguna manera esté garantizado. Y eso es algo que hacemos poco en la escuela, no estimulamos poco la curiosidad. Hay un lindo experimento de este grupo de investigadores que le pregunta a la gente cosas muy particulares, muy poco usuales. Una pregunta en la que yo grababa era, por ejemplo, ¿qué instrumento fue creado, instrumento musical, para replicar o imitar la voz humana? ¿Qué instrumento se le ocurre a ustedes que fue creado con ese propósito? Cristóbal, ¿qué instrumento se te ocurre? El órgano. Jimena, ¿qué instrumento se te ocurre? ¿Creado para imitar? ¿El oboe? ¿Qué se te ocurre, Pato? Alguno de viento. Ahora, ¿qué nivel de certeza tienes sobre el instrumento que me acabas de decir? Un porcentaje, que es correcto lo que me acabas de decir. ¿Y qué porcentaje crees que tienes de...? 90, está bien seguro este caballero. Jimena, ¿qué porcentaje tienes de...? 90 de seguridad, mire, es distinto. ¿Ya? ¿Y tú qué porcentaje? 0% tienes allá. ¿Tú qué? ¿Y qué porcentaje tienes de...? Apostaría por el 100, muy seguro. Bueno, la respuesta correcta es violín. Sí. El experimento muestra que cuando las personas son desafiadas a responder o buscar respuestas a preguntas que les generan interés, entonces lo que pasa es que activamos la curiosidad y las ganas de encontrar esa respuesta. Y la evidencia muestra que mientras más porcentaje de error las personas creen, mientras más incerteza, más posibilidades después hay de recordar la respuesta correcta. Y lo que hacemos en la escuela es precisamente lo contrario. Castigamos el error o la incerteza y buscamos solamente ciertas certezas, y además nosotros no gatillamos que los estudiantes se interesen en algo, nosotros ponemos el interés, lo que a nosotros nos interesa, lo que el currículum dice que tenemos que enseñar, pero lo que el currículum dice que tenemos que enseñar puede transformarse en proyectos que sean interesantes también de desarrollar por el estudiante. ¿Qué sabemos? Que dice que estudios han avalado cosas que pueden ser interesantes para la escuela, la vinculación que hay entre ejercicio y aprendizaje. Están los factores neurotróficos, que sabemos que potencian el aprendizaje porque mejoran el ambiente neuronal, y eso, lamentablemente, sabemos que el ejercicio favorece el aprendizaje. Hay muchos estudios con modelos animales, como con ratas, ¿cierto?, que haciendo ejercicio voluntario, eso es importante, porque cuando les hacían ejercicio involuntario, más bien se estresaban y no aprendían, el desempeño en actividades cognitivas mejoraba, y también se ha hecho con adultos, con humanos, por ejemplo, con grupos de adultos mayores, donde hacen entrenamiento de distintas cosas, y el ejercicio favorece o aumenta, incrementa los niveles de BDNF en plasma, en la sangre, que ellos lo ven como una medida indirecta de BDNF en el cerebro. Entonces sabemos que el ejercicio favorece el aprendizaje. Hay, por otro lado, estudios post-mortem que demuestran que estos factores neurotróficos se reducen y de alguna manera en personas que se han suicidado,
De alguna manera se cree que podría esto estar detrás, ser como el sustrato molecular del estrés. Y también hay estudios que muestran una relación entre capacidad cardiovascular con volumen de hipocampo. Acá están las personas con altos, o sea, capacidad cardiovascular, ¿cierto? Tienen mayores, hipocampos mayores que las personas que no hacen ejercicio, tienen menos capacidad cardiovascular. Entonces sabemos todo eso. Tenemos datos también, esto es un estudio que hizo el INTA, que muestra que los niños que tienen más de 4 horas de ejercicio a la semana, y esto haciendo la distinción entre niveles socioeconómicos, tienen mejor desempeño académico, o sea, bastante más significativo, aislando esa variable. O sea, basta con hacer más ejercicio, tener una mejor calidad de vida en términos de actividad física, y mejoramos el aprendizaje. Sin embargo, ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con el currículum? Sacaron las horas de educación física, y cuando uno les muestra estas cosas a los colegios, a los profesores, lo que suele ocurrir es, bueno, entonces hagamos que el recreo hagan ejercicio. Es decir, no, nadie está diciendo eso. Pues no podemos suprimir el juego por el ejercicio. O sea, tenemos que buscar espacios donde coexista el juego, la diversión, el innata, espontánea que ocurre en un recreo, con la actividad física que debemos intencionar en en los estudiantes. Por otro lado, hay un estudio que hace una relación indirecta también entre el uniforme y el riesgo cardiovascular a partir de la medida de la cintura entre niños que usan uniforme y niños que van al colegio con buzo, entendiendo que la posibilidad de moverse, de hacer más ejercicio, ser más dinámico, está mejor dada en la medida que no usamos uniforme. Finalmente, da lo mismo cuán ordenado quieren que estemos, a la hora de jugar, los niños van a jugar. Entonces, estas cuestiones que efectivamente sí podrían ser del interés de la escuela, tienden a no ser parte de lo que la escuela está discutiendo. También hay otro estudio, este estudio lo hizo Paulo Barraza del CIAE, que muestra que las personas que tienen práctica musical de años, son profesionales músicos que se compararon con otros profesionales no músicos, mejoraron en un tipo de red atencional, efectiva, en particular en la red ejecutiva. Y la red ejecutiva, de atención ejecutiva, es la que me permite focalizarme mejor en una tarea. Entonces tenemos el ejercicio, la actividad física, tenemos el entrenamiento musical, y sabemos también que dormir bien o que el sueño favorece también la consolidación de la memoria. Lo sabemos a partir de modelos animales y lo sabemos también con estudios con humanos. Entonces hay cosas que sí sabemos, hay cosas que sí, y ahí es donde yo encuentro que sí hay posibilidades de convergencia entre neurociencia y educación, pero es lo que menos pareciera que le interesa a la escuela. Porque de alguna manera irónica y dramática, todo lo que sí se sabe no llega a las políticas públicas. Sabemos, por ejemplo, que los estudiantes tienen un ciclo circadiano distinto, los adolescentes de los niños, y sin embargo se cambia el horario igual, y tenemos a los niños, las niñas, los adolescentes a las 8 de la mañana oscuros, durmiendo en la sala de clase sin respetar en absoluto su biología. Entonces, pareciera que las cosas que sí son importantes, que sí se saben, nadie las está escuchando. ¿Cómo hacer entonces converger? Por último, hay un estudio que es bien interesante de Harvard que muestra que la percepción de los estudiantes respecto al aprendizaje es distinta de lo que dice la evidencia respecto de cómo se aprende más y mejor. Se aprende más y mejor en trabajos con pares, resolviendo problemas, trabajando en equipo. Sin embargo, las personas perciben que aprenden mejor en clases expositivas, en espacios expositivos. Probablemente porque el esfuerzo cognitivo que hay detrás de ir en la búsqueda del conocimiento es mayor, y uno siente tal vez que es menos eficiente, pero esa es la mejor manera. Trabajando en equipo, desarrollando la metodología del proyecto. O sea, hay respuestas metodológicas que están amparadas por la evidencia científica y que también lamentablemente no están llegando con fuerza a la escuela. ¿Qué vemos acá? ¿Qué diferencia ven ahí en esos modelos? ¿Sí? Perdón, no te escuché. El tiempo, ¿cierto? Ay, me pareció nuevo. Acá, ¿qué diferencia ven? ¿Cierto? Yo tuve de eso, debo decirlo. ¿Cierto? Viejo, nuevo. Y no sé por qué me parece ese de nuevo. ¿Y qué diferencias ven acá? Ninguna, ¿cierto? No hay. Y es dramático. Han pasado años de años de años y
la escuela sigue haciendo más o menos lo mismo. A pesar de que, y buscando más respuestas en lugares donde no las van a encontrar. Pero lo que dice la evidencia científico-educativa, la que debe, y eso es un problema también de la comunidad científica, de no estar haciendo las aproximaciones necesarias, no estar comunicando de manera efectiva por dónde deberían ir las políticas públicas y las prácticas pedagógicas. En ese sentido hay dos ámbitos de acción. Está el profesor, la profesora, y están los estudiantes. Y yo sí me siento combinada a hacer ese cambio o a hacer humildemente estas aproximaciones, y para eso creé dos espacios donde yo espero que podamos desarrollar convergencia entre neurociencia y educación. Uno es Fundación Educacional Arrebol, donde uno de sus propósitos es hacer divulgación científico-educativa de manera masiva y gratuita, y estamos desarrollando una agenda que me tiene fascinada, que está funcionando súper bien. Logramos el año pasado hacer converger a todas estas instituciones, incluida la Sociedad Chilena de Neurociencia, la Society for Neuroscience también, que nos pusieron plata y apoyo para que hiciéramos el primer Congreso de Neurociencia y Educación. Nosotros le dijimos el primer, hay un montón, pero lo llamamos el primero porque era el primero que nosotros creíamos que se hacía de la manera correcta, con los científicos serios que invitamos, que fue desde Pedro Maldonado hasta Isabel Benque, fue súper interesante, y asistieron más, lo tuvimos que reagendar porque fue justo en un momento la primera fecha, y asistieron más de 700 personas. O sea, el interés que esto genera es realmente apabullante. Entonces tenemos que empezar, yo creo que estas instituciones sobre todo tienen que empezar a hacerse cargo, ojalá, de que hay un problema, que hay vínculos que son espurios entre neurociencia y educación, que tienen propósitos comerciales detrás y que están haciendo daño, de alguna manera de garantizar masivo. Y ya estamos trabajando para el simposio de este año, ya tenemos el lugar, ya estamos viendo cómo convocamos a la gente, y ya tenemos el apoyo incluso nos apoyó el Ministerio de Educación. Así que y por otro lado, creé con compañeros y compañeras del doctorado otra fundación que se llama Redes para la Infancia, y que tiene que ver con poder poner en práctica lo que sabemos del aprendizaje efectivo. Y lo que hace Redes para la Infancia es que levanta proyectos de los estudiantes, cualquiera, de donde sea. Ellos se contactan con nosotros, hay una página web y todo un mecanismo detrás, y los estudiantes generan proyectos para trabajar con sus pares. Nosotros transformamos, le ayudamos a ellos a transformar esa idea que ellos quieran tener en un proyecto de aprendizaje interdisciplinario, y lo que hacemos es que le buscamos mentor o mentora del área en específico que ellos quieren desarrollar. No tenemos límite para ninguna área, si todas las posibilidades, o sea, la idea loca que quieran desarrollar va a ser bienvenida. Y estamos trabajando en eso. En el fondo creemos que si le damos vida a una idea vamos a lograr también dar sentido al conocimiento. Va a haber propósito, se va a ser pertinente y por lo tanto va a pasar a ser necesario. Estamos trabajando en Redes para la Infancia. De hecho, el Centro de Innovación y Robótica ya se inscribió con nosotros para hacer mentoría cuando los estudiantes quieran en el fondo indagar en esa área, y tenemos muchos investigadores y académicos que nos han prestado su rostro y para que estén ahí en la página web. Está muy bonita la iniciativa, y estamos de esa manera abordando a los dos ámbitos que nosotros creemos que no hay que dejar de lado y que hay que hacerse responsable de finalmente buscar los vínculos que nos ayuden a mejorar la educación. Muchas gracias a muchas personas, no las voy a poner a todas, muchas personas involucradas y comprometidas con estos dos proyectos, así que muchas gracias a todos por eso. Esa es mi presentación. Dale. La verdad es que está muy llena de educación, todo metodología, todo sistema, incluso toda recepción, también para hacer como aperturas a poder cambiarme o poder desarrollar herramientas, porque también está esta cosa que tiene mucho miedo, porque está por un lado lo que te exige el Ministerio de Educación, por otro lado hay unas leyes también que como que además chocan con lo que te exige el Ministerio de Educación, es bien engorroso, ¿ya? Gracias. Y mi pregunta es que me quedé pensando en cuando nos
Tenía una epilepsia refractaria, que no estaba, ese niño sí, es un niño con una hemiplegia, de hecho, es un caso de estudio, vive en Argentina actualmente, y después te puedo mandar la referencia. Tenía una epilepsia refractaria que no respondía a ningún tipo de tratamiento farmacológico, y era muy chiquitito, entonces le removieron el cerebro a los 3 años, la mitad del hemisferio. Esperando que finalmente el milagro ocurriera en términos de la plasticidad cerebral, y así ocurrió. Es un niño que tenía condiciones también socioafectivas, familiares y económicas que permitieron que le pusieran una gran cantidad de apoyos, y tuvo un desarrollo cognitivo absolutamente normal. Él se moviliza en silla de ruedas, pero tuvo un desarrollo cognitivo normal, y además desarrolló su área creativa, pinta, hace reproducciones de pinturas increíbles, y además hace sus propios dibujos. Entonces, de alguna manera ha servido para demostrar que no, las habilidades creativas no están en un lado de tu cerebro, no hay un hemisferio, porque justo el que le removieron es el derecho, que es el que se vincula con lo creativo. Y por último, también hacer el alcance cuando hablaste de super y ultra sobrediagnóstico Del déficit atencional. atencional. También aquí hay como un vacío también en salud pública, en salud mental, porque también, sí, es verdad que los profesores a todos les diagnostican déficit atencional, pero cuando llegan estos chicos, que lo más probable igual tienen alguna interferencia en sus conductas, que no es déficit atencional, pero el sistema público no te permite ponerle el diagnóstico que necesita para poder ingresarlo. También Claro. se encasilla, la educación en casilla, la salud en casilla, así que totalmente de acuerdo con que las políticas son las que hay que remover y así. Claro, un problema mucho más profundo, claro. Y yo quiero decir que me parece, he dicho harto lo que ocurre o no ocurre en la escuela, pero me parece que la responsabilidad no es del profesorado, en absoluto. Y que de alguna manera por eso siento que hay que hacer cosas, y que hay que involucrar de manera interdisciplinaria, hay que trabajar con los profes que tienen interés en investigar, hay que hacer paradigmas experimentales que incluyan a la escuela, ambientes ecológicos, etcétera, porque de alguna manera lo que hay detrás de estas 700 personas que van a un simposio, de todos estos profesores que son engañados por estas empresas, ¿cierto?, de cualquier cosa, es interés legítimo en aprender y hacer mejor su trabajo. Entonces, lamentablemente, ese interés legítimo está quedando en manos de personas inescrupulosas. Y eso es lo que hay que, creo, y no hay ninguna entidad que garantice o que fiscalice esto que está pasando. Y tenemos desde el neuromarketing no, hay un área ahí de investigación, desde neuroliderazgo. Acá en Chile hay una empresa que se llama Neuroliderazgo, y que para el Día de la Madre te ofrecía cursos de mamá neuropoderosa. Como si ser mamá no fuera ya suficiente, además neuropoderosa, y era una cosa así como la Matrix, ¿no? Como que vas a aprender a controlar el cerebro de tu familia, y eso te hace mejor mamá. Y lo mismo ocurre con los profesores. Sí, neuropoderosa, con capa y una cosa así como el cerebro. Y las personas no necesariamente tienen, en Chile además tenemos súper bajos niveles en desarrollo de pensamiento crítico, científico, no tienen necesariamente por qué saber distinguir. Hay personas, incluso en universidades prestigiosas, por muchos años se llevó a cabo un congreso de neurociencia y educación en la Universidad de Chile, y era completamente falaz. Hablaban de estilo de aprendizaje y esas cosas, y está bajo una casa de estudio que uno dice, bueno, debo confiar. Entonces, sí, hay mucho de mercado, mucho en marketing, mucho engaño, y las personas no están siendo capaces de hacer las distinciones, lamentablemente. Yo lo que tengo como estudios y que puse acá en los respaldos es que la actividad física optimiza el desempeño cognitivo en adultos mayores. Eso se sabe. Y se ha hecho con pruebas con distintas otras actividades. Por ejemplo, meditación, ejercicios como cognitivos, que están bien de moda, que incluso tú puedes bajar aplicaciones de ejercicios cognitivos para mejorar la memoria, y lo que es significativo en cuanto mejora de memoria o desempeño cognitivo es el ejercicio. Entonces eso se sabe en adultos mayores. No lo conozco.
O sea, sé que la Universidad del Paraíso está haciendo un diplomado en neurodesarrollo completamente serio y que maravilla que lo hagan y que lo hagan apuntando al público de educadores. Que maravilla también que tengan el magíster, que es interdisciplinario y que acepta que vengan personas de distintas disciplinas a trabajar en él. Pero sé de otros lugares, pucha, no hay streaming, ¿cierto? Sí, estamos, pucha. Sé de otras universidades por ahí, unas terras por ahí, que están haciendo unos, no sé, pues hacen diplomados, cursos magíster de neurociencia y educación. Sé de empresas que hacen, que me da mucha risa el nombre, porque las personas salen con un título que se llama consultor en neurodidáctica. Hay una empresa por ahí, personas famosas, connotados, personas. Y yo me dije, es como consultor de Avon, eso se me ocurre. Así como que voy puerta a puerta y ¿qué quieres saber del cerebro? Entonces lo que hay que tratar de hacer es que seguir trabajando en hacer aproximaciones serias, enseñarle a las personas que tienen ganas legítimas de aprender sobre neurociencia, hacer vínculos serios, de ir a los lugares, ojalá donde haya núcleos, milenios, ¿cierto? Buscar, hay que descremar un poquito la neuropaja del neurotrigo. Por ahí tenías una pregunta también. Contextualizando, cuando estudié un programa de pedagogía, quedé gratamente sorprendida de que en realidad estaban enseñando bastantes cosas con las que estaba de acuerdo y que sí tienen que ver con guiar la enseñanza de formas no tan estandarizadas ni tan bonito y todo. Pero yo tiendo a leer mucho de leyes también, entonces leo los decretos de educación y yo les preguntaba a los profesores, pero profe, estaba en contra de lo que me exigen. Sí, es que no es aplicable. Entonces me están enseñando en un programa de pedagogía en educación media, esto es lo que se debiera hacer, pero por ley no lo puedes aplicar. Entonces mi consulta es, en la enseñanza que realizan en Arrebol, ¿se intenta enseñar cosas que sí sean aplicables en el aula? No, decimos que el decreto 83 tiene un problema, que es hablar de estilos de aprendizaje. Decimos que hay que dejar de hacer esos test. Hablamos de diversificación metodológica. Entonces le damos la vuelta al problema, porque efectivamente no podemos, por mucho que haya un decreto que diga lo que sabemos que es erróneo, fomentarlo. Entonces, y nos amparamos de los estudios educativos que hay al respecto y procuramos que todo lo que decimos tenga evidencia, trabajamos en base a la evidencia. Creemos que es la mejor manera de profesionalizar la labor docente. Dejar de decir, a mí me resultó esto, mi amiga hacía esto otro, mis niños hacen no sé qué. No, esto es lo que dice la evidencia, veamos y levantemos más experiencia para ir dotando de más evidencia el quehacer pedagógico, porque saber enseñar es algo que se puede profesionalizar. Sí, cambiar el switch, sí. Hay una campaña, hay varios científicos que están intentando hacer que el decreto se cambie, pero cambiar un decreto de ley es muy difícil, pero por lo menos hay que decir que ahí hay un error. Ahora el decreto no dice específicamente los estilos de aprendizaje, lo menciona, pero también habla de la diversificación metodológica. El problema es que menciona el DUA, y el DUA es una metodología que trabaja en función de detectar los estilos de aprendizaje para luego adaptar las clases a esos estilos y de esa manera ser inclusivo o generar clases inclusivas. Y ahí ese es el problema. Pero uno puede darle una vuelta a eso, hablar desde la evidencia, la importancia de la diversificación metodológica y yo soy fanática de la metodología de proyecto, creo que por ahí va la respuesta metodológica más coherente con levantar curiosidad, con trabajo en equipo, con aprendizaje entre pares, con lo que la evidencia dice que favorece el aprendizaje. Entonces, y el currículum, y eso también está lleno de cuestiones, lo que pasa es que está lleno de mitos que los profes han ido repitiendo y que no están ni siquiera en el currículum. El currículum está intencionado para ser articulado. Si uno mira las distintas asignaturas de un nivel, todo se puede articular, pero trabajamos como isla. No lo articulamos porque no hay voluntad de articular o no hay conocimiento, no se sabe cómo articular. Está lleno, por ejemplo, la letra, para enseñar a leer y escribir, todos los profesores dicen que enseñan con la letra manuscrita, que es un desastre, que por Dios la caligrafía, y dicen que en el currículum, no hay ninguna parte en el currículum escolar chileno que diga que los estudiantes deben escribir con una letra en específica. O
solo dice que debe ser legible, pero trata de que saquen la caligrafía del colegio. Es una locura. Para mí es una batalla ya casi personal, donde yo digo, los niños tienen que escribir, primero partir con imprenta, no pueden aprender 4 símbolos y un sonido, le estamos complicando la vida de manera innecesaria, y después tienen que buscar su estilo de escritura. ¿Por qué tienen que todo escribir igual? Porque esa necesidad de estandarizar todo. Y te dicen, es que el currículum, no, el currículum no lo dice. Entonces también hay cosas que le estamos echando la culpa al empedrado, al currículum, y no es así. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano ahí atrás? Sí. ¿Qué hace falta para poder llevar esto a las leyes, al gobierno, a que tomen conciencia de que hay algunas cosas que Yo creo que es una conversación como un diálogo de sordos. Yo siempre pongo como ejemplo cuando el famoso cambio de horario. Cuando cambian el horario, yo veo a John Ewers, que es de Valpo, ¿cierto? Él trabaja, es experto en ciclos circadianos, se pasea por cuánto programa de televisión hay y escribe en cuánto diario hay y va al Congreso y terminan cambiando el horario igual. Y él explica las problemáticas para la salud, que aumentan los índices de depresión, de obesidad, de todas las cosas en las que lideramos como país en la OCDE, y nadie lo escucha. Entonces, yo no sé, uno esperaría que ahora, con los cambios, con las posibilidades que tenemos de ponernos de acuerdo, ¿cierto? Y decidir qué es lo más importante como país en este proceso que estamos teniendo maravilloso, capaz que algo cambie, pero hasta antes de eso nadie escuchaba, no se escucha mucho a los científicos, no como se debiera o como se quisiera. Yo siempre pongo ese ejemplo porque en verdad se pasea por todos los ámbitos posibles para influir, para que tomen en cuenta la investigación científica en esa toma de decisiones, una decisión política, que nos engrupen con que la luz, con que la energía. Lo que yo creo, lo que es evidente, es que es más fácil cambiarnos el horario, que tengamos luz en la tarde y que lleguemos a la casa después de trabajar 8 o 9 horas pensando que todavía nos queda un poquito de día para estar con la familia, en vez de rebajar las horas laborales, que es lo que deberíamos hacer, y no cambiar el horario. Gracias, Evelyn. Por nada. Gracias. Podemos acercarnos a conversar todas las dudas que llegan. Gracias.